cuando, qué sé yo, y me pasa, que a veces digo yo, bueno, mejor no voy a cenar y me voy a comer una galleta, pero no me como una galleta María, me como otra galleta. Rellena. Rellena, principalmente. Entonces, eso es prácticamente que estoy viendo un plato de arroz y frijoles, prácticamente. O tiene, ¿qué tiene más que la galleta? O explicarnos un poquito más. Claro, la galleta rellena vas a tener un montón de azúcar, ¿verdad? Okay. Y grasa. En cambio, un plato de arroz, frijoles, ensalada y la proteína, sumamente diferente. Te vas a sentir lleno, te vas a sentir con saciedad. Entonces, eso sería lo ideal. No cenarse una galleta. Una galleta y un vaso de Coca-Cola, debe ser eso terrible. Exacto. ¿A qué horas es la hora límite para nosotros poder almorzar? Que usted diga, bueno, es que si estás almorzando a las 3 de la tarde, y obviamente algunos por las ocupaciones que tienen, ¿verdad? Y algunos cenan tarde. ¿A qué hora nos puedes recomendar vos, empezando por el desayuno? Bueno, lo ideal no es tampoco darnos tan tarde, ¿verdad? No hay como una hora límite tampoco, pero eso va a depender mucho del horario de trabajo de la persona. Okay. ¿Verdad? Eso hay que tomarlo mucho en cuenta, pero como le digo, eso no tiene como un límite, ¿verdad? Ni nada por el estilo, pero lo ideal es que tampoco nos dé la 1 de la tarde desayunando. Sí, pero hay gente, bueno, los fines de semana que me imagino que se dan sus gustitos de poderse levantar un poquito tarde. El desayuno, ¿qué recomiendas para desayunar? Hay personas que dicen, bueno, es que yo cuando me levanto no puedo desayunar de una vez, y resulta que entonces hay alguna regla establecida, por así decirlo, que vos me digas, bueno, vamos a hay que desayunar fuerte para pasar el resto del día ahí merendando. ¿Qué nos recomiendas vos? Bueno, el desayuno perfecto sería un gallo pinto, ¿verdad? ¿Un gallo pinto? Okay. Y ahí va a depender si le vamos a poner queso o algo más, ¿verdad? O vegetales, que sería lo ideal, que comer el gallo pinto, vegetales, y una proteína, un ejemplo, un huevo o un queso, ¿verdad? Pero sí, es importante desayunar para que nos dé esa energía del día, ¿verdad? Por supuesto. Para seguir, pero sí es importante. Hay que desayunar, es importante desayunar y no irse a trabajar con el estómago vacío o hacerlo ahí mismo en el trabajo. Es indiferente o una fruta o un gallo pinto o un pedazo de pan, pero me imagino que todo obviamente con sus porciones indicadas. Todos con sus porciones indicadas, claramente, como lo he dicho antes, y ya un plan de alimentación, que sea un plan de alimentación personalizado y demás. Y si no llegamos y sí, más o menos comemos bien, ¿verdad? Adecuarnos, aprender a comer, tal vez, no exagerarnos mucho, porque eso sí, ahí sería peor. Es prudente tener un buen desayuno y brincarse el almuerzo, o brincarse la merienda, porque a veces hay personas que usted ve que un desayuno es como un almuerzo, o más que un almuerzo, y entonces eso les dura, o la provisión que tienen en su cuerpo es hasta como para cuando llegan a la casa. ¿Es eso saludable? Bueno, no, en realidad no sería saludable. Como le digo, lo ideal es hacer todos los tiempos de comida. De hecho, esa es la idea de la merienda, de tal vez no llegar con tanta hambre de eso que me voy a devorar todo lo que vea a la hora del almuerzo, sino más bien como sentirnos un poquito llenos y a la hora de almorzar comer normal. Pero sí, como le digo, lo ideal es tener sus horas. Igual el cuerpo se acostumbra, eso es otra cosa, que el cuerpo se acostumbra si empezamos a comer a X horas y demás, el cuerpo se va acostumbrando. Ok, y me imagino que es más fácil, bueno, uno estando en casa, no es más fácil, es más peligroso más bien porque tiene uno todo a mano, ¿verdad? Ajá. Pero nos trasladamos, a veces hay personas que se les dificulta el hecho de estar transportando eso, pero diciéndonos 5 veces al día que debemos de comer, entre el desayuno y el almuerzo, ¿qué recomendás merendar? ¿Unas semillas, una fruta? Puede ser yogur, semillas, pueden ser semillas, unas 6 semillas, tampoco comernos el paquetito de almendras, ¿verdad? Okay. Y que no sean con sal, ¿verdad? Lo ideal, que sean naturales. ¿Cuántas almendras, perdón? 6 almendras. Pero eso va a depender siempre de la porción de que nos vayan a poner en el plan, ¿verdad? Ok, ¿y por qué la almendra? La almendra es una grasa saludable.
Una grasa saludable. Ajá, igual que todas las semillas, las nueces, el maní, el aguacate. El maní, pero no garapiñado. Ok. Nada, que no tenga sal. Ok. Pero qué importante. ¿Y cuáles son las grasas, aparte de las semillas saludables? ¿Hay algo más? Bueno, también está la mantequilla de maní, pero sería recomendado la mantequilla de maní que uno la haga casera. Una casera. Ajá, ¿por qué? Porque no le vamos a añadir ningún azúcar. En cambio, las que venden en el supermercado, algunas, ¿verdad? Hay unas que son, que uno las lee y el único ingrediente es el maní. Es el que son un poquito más caras, tal vez, que las otras. Las otras sí vienen y traen un montón de cosas, azúcar, ¿verdad? Entonces, por eso les digo, si les gusta la mantequilla de maní, pueden conseguirla en el súper, también ahí hay. Nada más se fijan que solo el ingrediente sea el maní. O la pueden hacer en la casa, que es súper sencillo. Ok, entonces eso es en la de la mañana. Almuerzo, y el almuerzo igual, arroz con medida, ¿verdad? Y lo que tiende a almorzar las personas, y eso depende al plan nutricional como vos, en eso sí estamos claros. En la tarde, ¿qué debemos merendar también? Lo mismo, porque ya comí semillas de la mañana, entonces ¿qué hago en la tarde? En la tarde hay mucha gente que acostumbra tal vez comerse el café, tomarse el café, y comerse un emparedado, además. Entonces, eso pueden comerse un emparedado, un pan integral, jamón, que sea de pavo, sería lo ideal, ajá. Tomate y lechuga, por ejemplo. Tratar de no añadirle salsas ni nada de eso, porque ahí ya sería... Y es que como cuesta, porque generalmente, disculpa que te interrumpa, sí, los emparedados hay personas que lo cargan de salsa. De salsa, salsa de tomate, mayonesa, y ojalá y sea casera. Y estoy hablando, bueno, yo no sé, no me están llegando comentarios, no sé si tenemos personas ahí que los invito a hacer sus preguntas. Y le digo porque me pongo en el lado de las personas, porque yo soy uno de esos, ¿verdad? Que realmente, y ojalá y la mayonesa sea casera. Entonces, tiene que tener uno, y pues ese cuidado, ¿verdad? Entonces, ¿y por qué jamón de pavo? ¿Cuál es la diferencia de los otros? Los otros son, por decirlo así, carnes altas en grasa. Entonces, son un poquito más elevados con la grasita. Pero el jamón de pavo va a ser bajo en grasa, que es lo